Bien, ahora sí ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. ¿Ahí ven en pantalla completa o están viendo como un recuadro nada más? Se está viendo Se ve pantalla completa. completa, doctor. Muy bien. Bien. El momento que ustedes decidan, me interrumpen para poder explicar las dudas. ¿Sale? El tema que vamos a desarrollar hoy es el último tema asignado a los temas de revisión de técnica quirúrgica y titula Trauma abdominal y pélvico. Para fines prácticos y de técnica, vamos a desarrollar bien el trauma abdominal, ¿ok? Yo soy el doctor Benjamín Santiago Montes, soy docente de San Simón y trabajo en el Seguro Universitario. Bien, ¿alguno de ustedes puede leer este enunciado? Vamos, sin miedo. Sí, doctor. Cuando la pérdida de sangre por lesiones abdominales y pélvicas no está controlada o no se reconoce, puede causar una muerte potencialmente prevenible. Muy bien. Las lesiones abdominales son un tipo de lesiones especiales que ocurren, que ocurren casi en todas las agresiones, en todos los accidentes de trabajo, en todos los encuentros deportivos de contacto, ¿no? Entonces, estas lesiones, ¿no? Producen sangrado oculto. ¿Oculto dónde? En la cavidad abdominal. Este sangrado, ¿no? Si no se controla o peor, no se reconoce, puede causar una muerte. Y esta palabra de potencialmente prevenible, yo creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque muchas de las muertes que pudieran evitarse se deben nada más a que pasamos desapercibidos o minimizamos las lesiones o nos dejamos engañar con el estado del paciente. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? Cuando el paciente está bajo influencias de alcohol, drogas, ¿no? O alguna otra sustancia, o simplemente la magnitud de sus lesiones, como los traumas raquimedulares, hacen que la exploración abdominal sea engañosa. ¿Ok? ¿Qué les impresiona de esta imagen? A ver, voy a poner vamos a ir haciendo para que sea más dinámico. No veo a los demás, no veo a los demás. A ver, pantalla completa. No. ¿Qué les impresiona de esta imagen? Elizabeth García. ¿Qué te impresiona de esa imagen? Si no dicen nada o no responden, voy a asumir que no están en la clase, ¿eh? Elizabeth García, falta. Carla Daniela. Bueno, es impresionante cómo un tubo atravesado, ¿no? Desde el abdomen hasta su extremidad del paciente. Bien, ¿qué te impresiona de la cara del médico que está atendiendo? Que ve como algo, lo ve como algo extraño, tal vez al paciente. Como algo difícil de creer, ¿no? Como una imagen para Ripley. Entonces, la etiología del trauma abdominal, ¿no? Es múltiple, diversa. La que ustedes imaginen, seguro existe, y la que no imaginen también. Les cuento el caso clínico de este paciente. Es un paciente que estando trabajando en la construcción de un puente, cae sobre el fierro, ¿no? ¿Cómo se llama? El encofrado
para el cemento y se ensarta desde el abdomen y sale por el muslo. Esto se llama empalamiento. Es una palabra que ustedes tienen que aprender. A este tipo de lesión en la cual un cuerpo extraño entra en alguna parte del organismo y lo atraviesa se llama empalamiento. ¿Ok? Entonces, este empalamiento en este paciente afortunadamente no produjo ninguna lesión de importancia, ni lesión vascular, ni lesión intestinal, ni de vejiga, ni ninguna otra. Pues, y está dentro de la pelvis. Esta es una de las lesiones que solo fueron tan fortuitas, que es la herida de la piel, el trayecto del fierro, es un fierro macizo, y la herida del muslo. El paciente no tuvo ninguna complicación. A pesar de la magnitud, no presentó lesiones. A diferencia de otras lesiones que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla, lesiones puntiformes pueden traer un demonio por dentro, o sea, el desastre puede estar instaurado en lesiones puntiformes. ¿Cómo qué se imaginan? Por ejemplo, un palillo, ¿no? Un palillo de estos que usan las señoras de tejer, insertado en la columna vertebral y que atraviesa la vena cava inferior. O un proyectil, ¿no? Que entra en el tórax a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal y sale por la vagina. Entonces, este tipo de lesiones abdominales pueden tener una combinación inimaginable de situaciones, ¿no? Que nos van a llevar a hacer un desafío en el diagnóstico. Pero desafío ¿cuándo? Cuando no tenemos este antecedente, cuando no tenemos la historia clínica, cuando no tenemos algo que nos ayude. Por ejemplo, un paciente que se accidenta, ¿no? En auto y está bajo efecto de alcohol. Y nosotros decimos, el paciente no tiene dolor abdominal y resulta que además de la intoxicación por alcohol, tenía una lesión cervical, ¿no? Con una sección medular y el paciente queda parapléjico y obviamente no sentía, no daba signos de dolor porque no sentía, porque estaba la médula seccionada. Entonces, la etiología que ustedes imaginen existe, ¿ok? Las regiones del abdomen debemos considerar una región anterior, como se ve en la imagen del lado izquierdo, una región lateral y una región posterior. Estas están delimitadas, la región anterior está delimitada por una línea que pasa a través de ambos pezones y termina en el reborde costal y esta línea se llamará línea anterior tóraco-abdominal. Por debajo del reborde costal estará hasta las crestas ilíacas, ¿no? Y la sínfisis del pubis será la región abdominal propiamente dicha. Y por debajo de las crestas ilíacas y la sínfisis del pubis estará la región pélvica, ¿ok? En la parte lateral, entre las líneas axilar anterior y la línea axilar posterior y por debajo el reborde costal y por arriba de la cresta ilíaca se encuentra una zona denominada flanco izquierdo y flanco derecho, ¿no? Por arriba del reborde costal existe la zona tóraco-abdominal lateral también, que pasa por una línea que va desde los pezones hasta el ángulo inferior de la escápula. Y en la parte posterior otra vez, ¿no? Existe la zona tóraco-abdominal que va del ángulo inferior de las escápulas hasta el reborde costal y la región posterior del abdomen que va de las crestas ilíacas, ¿no? Hasta el reborde costal. ¿Por qué será importante estas zonas? ¿Por qué será importante estas zonas, Rodrigo Bryan? Bueno, pues por la relación que tiene con los órganos próximos, por el hospital. A ver, vuelve a decir porque no te hemos escuchado.
Por la relación que tiene con los órganos que son vitales que son adyacentes a cada zona. Perfecto, por la relación que tiene con los órganos, ¿no? No será lo mismo una herida en la región tóraco-abdominal izquierda que en la región tóraco-abdominal derecha. En la tóraco-abdominal derecha existe el hígado y en la tóraco-abdominal izquierda existe ¿qué? ¿Qué está en la izquierda? Dayana Yandra. Dayana, El vaso, doctor. el vaso, ¿no? Entonces está el vaso. Y entonces esas heridas o esas contusiones nos van a hacer sospechar en lesiones. Cuando nosotros tenemos un paciente que presenta una herida penetrante en la región tóraco-abdominal, en cualquiera de las anterior, lateral o posterior, debemos pensar que puede tener una lesión pulmonar y además abdominal. Si es en el lado derecho, pulmón e hígado. Si es en el lado izquierdo, pulmón y vaso. Pero entre los dos órganos, ¿qué está? El diafragma. Entonces ahí se suma otro órgano, ¿no? Y si nosotros tenemos una lesión en la región precordial, podemos tener una lesión cardíaca, diafragmática y gástrica, más una lesión hepática. Entonces, entendido esto, yo creo que es fácil interpretar esta imagen, ¿no? A ver, Isabel, ¿qué te impresiona de esta imagen? Todos los días vemos estas imágenes ahí en los reels de Facebook. ¿Qué te impresiona? Isabel tampoco está. Alejandra Fuertes, Sí, doctor. ¿qué te impresiona de esta imagen? El golpe que le está dando. ¿No? ¿Tú crees que es un golpe suavito? ¿Es un golpe así como un tipo caricia? No, doctor, es un golpe fuerte en una zona. Podría incluso tal vez fracturar las costillas. Exacto. ¿Y debajo de las costillas qué estarán? En ese lado. El hígado. El hígado, ¿no? Entonces, la clasificación de las lesiones abdominales por trauma se clasifican en traumas cerrados o contusos y traumas abiertos o penetrantes, ¿sale? Pero también puede existir una combinación de ambos. Por ejemplo, un trauma contuso en el lado derecho por una patada, más un trauma penetrante por una puñalada en el lado izquierdo. Generalmente este tipo de lesiones se ven en las agresiones por terceras personas y en las explosiones, que vamos a ver unos ejemplos más adelante. En el trauma cerrado o contuso, ¿no? Vean que es frecuente, son lesiones de la vida diaria, ¿no? Peleas, accidentes de tránsito. Se dice que los accidentes de tránsito representan el 60% de las lesiones abdominales y los traumas por agresiones personales son menos del 10%. En todo el mundo se han instalado o se han instaurado campañas de prevención de los accidentes de tránsito porque están dejando secuelas, ¿no? Que son irreversibles, sobre todo en la población más joven. Sumados los accidentes de tránsito, sumados las agresiones por tercera persona, los conflictos bélicos, son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Han superado con creces las lesiones de tipo metabólico, como infartos de miocardio, y las lesiones y las enfermedades, las muertes por enfermedades como diabetes y las enfermedades congénitas. ¿Y en qué grupo etario? En el grupo etario más joven, entre 15 y 40 años de edad. Vean la edad de los boxeadores, vean la edad, o sea, por las características físicas del accidentado de tránsito, ¿no? Entonces, estas lesiones de trauma abdominal cerrado o contuso pueden lesionar órganos. Fíjense los porcentajes.
Los porcentajes, el vaso se lesiona entre un 40 a 55%. Es el órgano que se lesiona con mayor frecuencia. El hígado en 35 a 45% y las vísceras huecas en 10 a 15%. Tenemos que tener especial atención cuando nosotros hablamos de trauma abdominal porque existen lesiones no fácilmente valorables en el retroperitoneo. Y en el retroperitoneo pueden presentarse las lesiones hasta en un 15% por trauma contuso, ¿ok? Entonces, esta lista de porcentajes es importante tenerlas en cuenta como conocimiento. Pero al momento de determinar una sospecha diagnóstica o una sospecha de órgano, va a depender netamente de la cinemática de trauma. La cinemática de trauma es esto que ustedes están viendo en el golpe del boxeador que está al lado derecho de la pantalla. Es un golpe de derecha a izquierda, de un brazo izquierdo. ¿Qué órgano estará lesionando con este golpe? Abigail Ramos. A su parte derecha, doctor, sería el hígado. El hígado, ¿no? Muy bien. Sí, Y Hugo Quilla, en esta imagen que tú ves, que es de un accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué órgano estará lesionado? Tal vez un órgano como el peritoneo, o sea, un órgano como el páncreas, puede ser. Bien, o sea, las lesiones por un cinturón, ¿no? De seguridad, en la parte transversal pueden lesionar el páncreas, pueden lacerar el hígado, pueden lacerar el intestino delgado, ¿no? Nosotros no vemos ninguna lesión por fuera, más que esta marca, esto se llama la marca del cinturón, pero ya debemos sospechar que puede presentar lesiones internas, ¿no? Para completar esta información, nosotros vamos a hacer un examen físico teniendo consideraciones como que todos los traumas abdominales, ¿no? En un 95% se acompañan de otras lesiones. ¿Como cuáles? Las más frecuentes son de la columna vertebral, costillas, pelvis, grandes vasos como la aorta o cualquier otra estructura. ¿Sale? Entonces, a ese boxeador, ¿no? Que vieron que le dieron un gancho izquierdo, le lesionaron el hígado y aquí se puede ver que un hematoma subcapsular del hígado. ¿Ok? Pero es trauma contuso, es un golpe, no hay una solución de continuidad que vaya desde la piel hasta la cavidad abdominal, pero no por eso deja de ser grave. Las complicaciones durante la monitorización o en el postoperatorio, perdón por el error, por el postoperatorio. Este puede ser inmediato o tardío. Las complicaciones durante la monitorización, ¿se acuerdan de esta imagen? Del hematoma, ¿no? Nosotros hacemos unas maniobras de reanimación con líquidos. Pónganse, le pasamos, este paciente es hipotenso y le pasan y está con una presión de 70-40. No pásenle 2000 a chorro y le pasan y sube la presión a 110-70. Ya está normal, pero el sangrado continúa dentro del hematoma y como la presión ha incrementado el sangrado, el hematoma se rompe. ¿Y qué creen que tiene que pasar? Tiene que pasar que este paciente se va a quirófano. ¿Ok? Entonces, una de las complicaciones durante la monitorización está ocasionada ¿por qué? Por el exceso en la reanimación. Pero ahí ustedes
Les apuesto que ahorita automáticamente ha salido una pregunta. ¿Qué pregunta será, Florencio? ¿Qué pregunta? Sí, o sea, ¿qué ha sido contradictorio en esta mi afirmación? Que durante la reanimación el paciente rompe el hematoma y se descompensa. ¿Florencio? No está Florencio. Natalie Mabel Galarza. Sí, doctor. ¿Qué te ha parecido raro en esa afirmación que he hecho? Que aún tratando de salvar al paciente, bueno, y también lo vamos a complicar porque en la reanimación se pueden romper algunas estructuras como las costillas. No. Mira, cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no? Que está recibiendo una reanimación con líquidos. La reanimación no solo es maniobras estas que les han enseñado con el RCP. La reanimación también es utilizar analgésicos, utilizar líquidos, antibióticos, vasopresores, o sea, medicamentos. Y si nosotros nos excedemos con esta reanimación, podemos causar daño y los hematomas que se formaron pueden reventarse o pueden romperse y se produce sangrado que tiene que terminar en quirófano. ¿Ok? Los abscesos intraabdominales, complicaciones durante la monitorización. Estamos hablando de trauma contuso. Los abscesos intraabdominales se presentan entre 0 a 10% y son ocasionados por o microperforaciones intestinales o traslocación bacteriana por una hipotensión mal reanimada. Cualquier concepto que para ustedes no esté quedando claro, por favor me lo tienen que avisar, así yo les explico ahora. ¿Qué significa una reanimación o una hipotensión mal reanimada que está ocasionando isquemia en el intestino y que esta isquemia produce traslocación bacteriana? Resulta que en ocasiones la presión arterial, ¿no? La presión arterial está tan baja que todo el cuerpo, para mantenerse vivo, se reperfunde, o sea, cambia la cantidad de sangre que llega a los órganos menos importantes para darle prioridad a los órganos más importantes. Y a esto se llama reperfusión arterial. ¿Qué órganos o órganos blancos ustedes conocen que se mantienen perfundidos para sobrevivir? Rodrigo, ¿qué órganos deben mantenerse perfundidos para sobrevivir? El hígado, doctor. No, Rodrigo. No. El A ver, corazón. otro. Bien, uno, el corazón. ¿Qué más? El cerebro. Muy bien, el cerebro. Otro. Los riñones, muy bien. Y un último. ¿Los pulmones? No, los pulmones no. Las glándulas suprarrenales. Entonces, toda esta sangre que queda en el organismo, para darle una oportunidad más de sobrevivir a la persona, el cuerpo reperfunde y se va a cerebro, corazón, riñón y glándulas suprarrenales. Porque si cualquiera de estos cuatro falla, la vida se termina. ¿Ok? Cuando esto sucede, órganos como los músculos de las extremidades, piel y intestinos sufren hipoxia severa. Y a esta hipoxia severa se sigue ¿qué?
de una proliferación bacteriana dentro de la luz intestinal y estas bacterias atraviesan la pared intestinal y producen abscesos intraabdominales, incluso sin una lesión o perforación intestinal. Entonces, ¿con eso queda claro por qué los abscesos intraabdominales? ¿Queda claro, Shirley Chávez? Un poquito no le llegué a comprender, doctor. A ver, ¿qué no entendiste? Eh, ¿El síndrome de reperfusión? No, la o sea, forma de reperfusión. ¿Qué no entendiste? A ver, dime. eso sí lo llegué a entender. O sea, esa forma de reperfusión es lo que va a llegar a ocasionar el absceso. No, ocasiona una isquemia intestinal, ¿no? Esta isquemia intestinal, ¿no? Que permite la traslocación bacteriana. Y esta traslocación bacteriana, ¿qué quiere decir traslocación bacteriana? Quiere decir el paso de bacterias intestinales a través de la pared o a través de las vellosidades, ¿no? Y producir unos abscesos intraperitoneales. A eso se llama traslocación bacteriana. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Esa es una de las causas. ¿Cuál será la otra causa? Que cuando nosotros tenemos contusiones importantes, como los ciclistas, por ejemplo, ¿no? Los ciclistas, cuando caen sobre el manubrio y golpean justo la parte del abdomen en los cuadrantes del epigastrio y el mesogastrio. Y resulta que nosotros recibimos al paciente y no nos damos cuenta de que la contusión fue tan puntual, tan puntiforme, que ocasionó una pequeña perforación intestinal y con los días se produjo nuevamente traslocación bacteriana y un absceso. ¿A cuánto tiempo de la contusión se producen estas lesiones de tipo absceso intraabdominal post-contusión? Hasta las 72 horas, o sea, 3 días después de la contusión puede presentarse estos abscesos intraabdominales por perforación. ¿Ok? Obstrucción e íleo generalmente son postoperatorios, no se deben a la lesión peritoneal por la manipulación o por la misma lesión química por contenido intestinal o contenido fecaloideo que irrita el peritoneo y produce una adherencia entre las asas, y estas adherencias hacen que se produzca una obstrucción a la manera de una manguera que se dobla a sí mismo. Fugas biliares o bilioma son complicaciones de lesiones hepáticas, ¿no? Que pueden ocasionar peritonitis, o los bilomas son lesiones que son contenidas dentro del hígado. ¿Por lesiones de qué? De los conductos biliares. El síndrome compartimental abdominal, que al ratito vamos a hablar de eso, ¿no? Es una complicación que se puede presentar, por una reanimación deficiente o por un exceso en la reanimación. ¿Ok? Entonces, todo esto, y la isquemia intestinal por choque hipovolémico, creo que ya lo hemos explicado cuando hemos hablado del absceso intraabdominal. Bien, todas estas complicaciones se presentan en los traumas contusos. ¿Qué dijimos, María Belén? Que es un trauma contuso, es una lesión abdominal o de un órgano intraabdominal que no tiene una solución de continuidad. ¿Ok, María Belén? Sí, doctor. Bien. El síndrome compartimental abdominal, ¿no? El síndrome compartimental abdominal es es un conjunto de signos y síntomas que se presentan secundarios ¿a qué? A un aumento de la presión dentro del peritoneo, dentro de las paredes del abdomen y el peritoneo. ¿Qué ocasiona?
ocasiona que exista una alteración en el retorno venoso. La sangre se estanca en las partes distales, si vale el término, y va ocasionando cierto tipo de alteraciones, como en los riñones producirá una insuficiencia renal, en los pulmones, ¿no? Interfiere con la respiración, con el intercambio gaseoso y causa hipoxia e hipercapnia. En el sistema cardiovascular disminuye el retorno venoso y en el sistema nervioso central aumento de la presión intracraneal. ¿Cuánto es la presión intraabdominal normal? A ver. Abigail Ramos. ¿Cuánto es la presión intraabdominal normal? Hola. Abigail no está en clase o está haciendo otra cosita. Alejandra Fuertes. No recuerdo bien, doctor. Ah, pero lee, aquí está, mira. La presión intraabdominal normal es de 2 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Positivo. Y en pacientes que son obesos o en los pacientes que tienen accesos de tos, puede llegar hasta 7 milímetros de mercurio, que se considera normal. La presión abdominal o la hipertensión abdominal se divide en grados, que se mide a través de una presión intraabdominal. Esto es, como ven aquí en la foto, se conecta un catéter a través de la uretra a la vejiga y se mide en centímetros de agua. La presión intraabdominal, por consenso, se dice que es grave cuando está entre 16 y 20 milímetros de mercurio o centímetros de agua. ¿Ok? Cuando esto sucede, ya se deben instaurar medidas para disminuir la presión intraabdominal, como cuáles instauraremos diuréticos, una restricción de líquidos, y cuando la presión ya está entre 21 y 25 milímetros de mercurio o centímetros de agua, debemos llevar a quirófano y hacer una laparotomía para dejar el abdomen abierto, ¿ok? Entonces, una de las complicaciones del trauma abdominal contuso es el síndrome compartimental abdominal. Los síntomas y signos. Los síntomas y signos en el trauma abdominal contuso, tenemos al dolor abdominal. Este dolor abdominal es variable. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la imagen, puede tener el paciente, además del trauma abdominal, puede tener un daño en la columna vertebral y una sección medular. Entonces, en este caso, como síntoma, el paciente no nos va a decir que le duele. Segundo, no le va a doler realmente porque ahí existe una lesión medular. La irradiación, ¿no? La irradiación depende del órgano afectado. Por ejemplo, si es una contusión del lado derecho, así como un puñete, le dolerá la escápula del lado derecho. Y si es una lesión en el flanco izquierdo, le dolerá tal vez la región lumbar izquierda. Entonces va a depender del órgano afectado, ¿no? La intensidad es variable y depende también de la magnitud de la lesión y del estado del paciente. Pacientes que están bajo efectos de alcohol o drogas son más difíciles de valorar. ¿Por qué? Porque no nos dan síntomas, o sea, no nos dicen síntomas y no vamos a encontrar signos que nos orienten fácilmente a sospechar de la lesión de un órgano. Entonces, a esto nosotros decimos que los signos pueden estar enmascarados y los signos son dependientes del órgano
afectado. ¿Ok? La inspección. En la inspección debemos asegurarnos de revisar todas las áreas. Adelante, atrás, a los flancos y el perine. En las lesiones abdominales y pélvicas es importante tener en cuenta esto, porque si nosotros solo de descubrir los genitales vemos que existe sangre en el meato uretral, vamos a sospechar ¿de qué? De lesión de uretra. Si nosotros encontramos sangre en la región perianal, sospecharemos que existe lesión tipo fractura o una lesión intestinal con perforación. Entonces, en las lesiones contusas o en el trauma abdominal contuso, debemos poner todos nuestros sentidos al momento de realizar la inspección. Algunas veces van a recibir pacientes sin un solo antecedente y que estén en estado de inconsciencia. ¿Y de qué va a depender su sospecha diagnóstica? Solamente de la inspección. Entonces, ¿cuándo es difícil? Cuando hay solo el antecedente o se observa solo la equimosis. ¿Por qué? Porque el paciente está bajo efecto de sustancias. Tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a realizar la revisión de las regiones perinal o genitales, sobre todo los que somos trabajadores en salud masculinos y revisamos pacientes femeninos, debemos estar acompañados siempre de un personal femenino. Pero estoy seguro que ahorita me van a decir las chicas, pero doctor, todos somos iguales y no tenemos que tener ese tipo de discriminación. No es discriminación, queridas señoritas, es más bien prevención. Con la cantidad de conflictos legales que se nos presenta, ¿no? Ya todos los médicos masculinos debemos estar en compañía de un personal femenino, mejor si es una colega. ¿Para qué? Para poder hacer la revisión de los genitales y la revisión perineal. Incluso alguna vez es bueno hacer pasar a los familiares para revisar, para que no se presten a malas interpretaciones. El diagnóstico, además de ser clínico, algunas veces vamos a depender de los estudios de imagen, como el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico y la tomografía. Ustedes vean estas imágenes, es un video de una paciente femenino de 12 años de edad, en la cual el antecedente es una contusión en la región tóraco-lumbar del lado izquierdo contra la mesa de una máquina de coser mientras jugaba. Entonces, ahora, teniendo ese antecedente, vuelvan a ver la imagen. ¿Qué creen que es eso? A ver. Perdón, pero están haciendo no sé qué bulla por aquí, por mi barrio. Perdón por esa música. Bien, entonces, ¿qué les parece esta imagen? ¿Qué les parece esta imagen, Rodrigo? ¿Rodrigo? Doctor, un riñón agrandado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ustedes todavía no han llevado radiología, ¿no? Les explico. Esta es una tomografía contrastada tóraco-abdominal, ¿no? En la cual se puede ver órganos como el hígado, el vaso, el estómago y el corazón.
Esta parte negra que ustedes ven son los pulmones. Bien, vamos a ir avanzando. En esta zona se ve el hígado, se ve el origen de la vena cava, la arteria aorta, el vaso y el estómago. Acá pueden observar el vaso, intestinos, hígado, aorta, el polo superior del riñón derecho y el riñón izquierdo. Aquí ustedes pueden ver, como muy bien dijo Rodrigo, se observa un riñón muy aumentado de tamaño, con una lesión en el parénquima renal que se clasifica como una contusión renal, pero esta niña tenía una infección urinaria previa cuando estaba antes del golpe. Entonces, vean cómo los pacientes pueden iniciar la lesión con un trauma, el trauma se sobreinfecta, se forma un absceso y la paciente fue vista como en 5 lugares diferentes y nunca identificaron el trauma renal que tenía sobreinfectado con un absceso. ¿Ok? Entonces, siempre para el diagnóstico, lo más importante es la parte clínica, preguntar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué síntomas? ¿No? Toda esta semiología que nos están enseñando en la facultad. Cuando no tenemos este tipo de datos, vamos a ir a nuestras habilidades de inspección, palpación, percusión y todo lo que podamos encontrar con nuestros ojos, oídos, nariz, ¿no? Y tacto. Cuando por las circunstancias, pacientes alcoholizados, pacientes con efectos de drogas, pacientes que tengan algún tipo de enfermedad conocida como diabetes o parálisis, debemos utilizar las herramientas que son el ultrasonido, lavado peritoneal diagnóstico y la tomografía. En este caso, la tomografía nos permitió definir o más bien precisar el diagnóstico de sospecha. El FAST es un ultrasonido focalizado para trauma, ¿no? Y actualmente se realiza en todas las salas de urgencias del mundo. Ustedes ya tienen que tener la iniciativa de hacerse enseñar en sus hospitales, en sus rotaciones, de cómo es que se hace un FAST. Un FAST es un ultrasonido, ¿no? Focalizado para trauma. Solo ve estos 5 focos: el flanco izquierdo, el flanco derecho, el epigastrio y el hueco pélvico. En el FAST extendido se ve también la pleura. Y esto es el FAST. El FAST es una sigla. Es una sigla del Focused Assessment with Sonography in Trauma. Es una sigla en inglés, ¿no? Y significa en español ultrasonido focalizado para valorar trauma. Importante, ahorita que ustedes están aprendiendo, el FAST tiene la indicación para trauma. Si ustedes quieren ver una vesícula, ¿no? Con el ultrasonido, ya no se llama FAST, se llama ultrasonido de vesícula. Si quieren ver la vejiga o el útero, ¿no? Se llama ultrasonido de útero o ultrasonido de pelvis, ya no se llama FAST. Entonces, la precisión de los términos en cirugía es muy importante y el FAST está indicado solo para trauma y valora los 5 focos de exploración. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para detectar esto que ustedes están viendo acá. Les explico. Este bordecito curvo es la piel, ¿ok? Esta es la costilla, este es el hígado y este es el riñón. Esta línea negra que ustedes ven aquí es líquido. Pero, ¿alguno de ustedes se animaría a decirme si este líquido es sangre, es orina, es intestino, es material intestinal,
¿Es saliva o es jugo gástrico? Ninguno, porque no detecta, no es específico. Lo único que ve es líquido, ¿ok? Este es el foco del flanco derecho. Este que ven aquí abajo a la izquierda es el foco del epigástrico o el paraesternal izquierdo. Este de acá que ven el vaso y el riñón del lado izquierdo es el foco del flanco izquierdo y este es el suprapúbico, donde se puede observar líquido libre. El líquido se ve así, de color negrito uniforme. Ya esto se le dice imagen isoecogénica compatible con líquido libre en la cavidad abdominal. Muy bien. Otro método de diagnóstico es el lavado peritoneal diagnóstico. Es un método ya quirúrgico, es un método quirúrgico simple, pero que no está libre de complicaciones. Puede tener unas consecuencias severas, como que 1, puede lesionar vasos. 2, puede perforar intestinos. 3, puede dar falsos negativos y también falsos positivos. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico es eficaz siempre y cuando sea realizado por gente experimentada, a diferencia de el ultrasonido. Cualquier estudiante de medicina puede hacer un FAST sin ningún riesgo. No cualquier estudiante, ni siquiera médico, puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Primera diferencia. El ultrasonido tiene 97%, 97-98% de eficacia para detección de líquido libre. El FAST tiene 98 a 99, digo, el lavado peritoneal diagnóstico tiene 98 a 99%. Misma sensibilidad. El FAST puede valorar lesiones pleurales e incluso con alguna habilidad lesiones retroperitoneales. El lavado peritoneal diagnóstico no sirve para lesiones retroperitoneales, ¿ok? Entonces, ¿cuándo decimos que un lavado peritoneal diagnóstico es positivo en trauma contuso? Decimos cuando existe sangre a la aspiración, como ven en la imagen, ¿no? Por lo menos de 10 cc, glóbulos rojos en un centrifugado del líquido que vayan a sacar y que se presenten en mayor a 100,000, glóbulos blancos mayor a 500, si existe bacterias positivas, fibras vegetales o amilasa mayor a 100 unidades por microlitro. Ahí nosotros decimos que es un lavado peritoneal diagnóstico positivo. ¿Y qué vamos a hacer después de tener estos resultados? Ejemplo, una tomografía positiva, un FAST positivo, un lavado peritoneal diagnóstico positivo en trauma contuso. Nosotros vamos a valorar si tiene indicaciones o no de laparotomía o toracotomía. En este caso es un paciente masculino que tuvo, además de unas lesiones por herida de instrumento punzocortante, por una agresión, tuvo unas heridas contusas que necesitaron una laparotomía. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de laparotomía en trauma contuso? Datos de peritonitis, inestabilidad hemodinámica y peritonitis propiamente dicha, ¿ok? Junto con un FAST positivo, un lavado peritoneal diagnóstico positivo, nosotros tenemos todos los puntos para que en nuestro checklist nos diga, opérenlo pronto, porque si no se complica. ¿Cuándo observar? ¿Cuándo vamos a observar los traumas abdominales contusos? Cuando sean lesiones abdominales superficiales, la evaluación clínica esté con mejoría, los laboratorios estén dentro de parámetros normales, tenga un sensorio normal y podamos enviar al paciente a su casa y un familiar pueda velar por él o pueda darle los signos de alerta en caso de que el paciente no tenga esas capacidades funcionales. Si el paciente no tiene una compañía o un familiar saludable, adecuado o joven,
no debe ser enviado a casa hasta estar completamente seguros de que el paciente no necesita una cirugía. La palpación, la sensibilidad es poco fiable por las distracciones con otras lesiones y necesita revaloración frecuente. El tacto rectal. El tacto rectal, si algún rato nosotros tenemos sangre en el dedo de guante, debemos sospechar en que existe además una lesión intestinal severa que está produciendo sangre. El trauma penetrante. En el trauma penetrante, ustedes imaginen lo que quieran, o sea, la situación que ustedes gusten y manden. Agresiones personales, agresiones laborales, accidentes de tipo explosión, accidentes de tránsito. Todo puede causar un trauma penetrante. Y así como todo puede causar un trauma penetrante, también cualquier estructura abdominal puede estar comprometida o afectada. Cuando nosotros tenemos una lesión penetrante entre una línea trazada entre los pezones hasta el reborde costal, nosotros debemos sospechar de que además de la lesión torácica existe una lesión abdominal. Lesiones por arma blanca, como en el caso que están viendo ahorita, pueden ser valoradas alguna vez por un FAST para determinar con mayor precisión el procedimiento quirúrgico que le vamos a hacer. Ustedes vean, se está haciendo un FAST, ¿no? En un cubículo de choque, y él se está observando donde señala el doctor, el de guindo, señala un FAST positivo para líquido pericárdico. Entonces, este paciente fue llevado a una toracotomía y al momento de hacer la toracotomía se identificó que la lesión del flanco también penetraba en el abdomen y se realizó una laparotomía. Las lesiones por arma de fuego. Las lesiones por arma de fuego son un tipo especial de lesiones por la cinemática o por la cinética que tienen. Un proyectil tiene la capacidad de ocasionar diferentes tipos y grados de lesiones. ¿De qué va a depender? Va a depender del calibre del arma, de la distancia del disparo, del tipo de proyectil e incluso de las características físicas del paciente o del agredido. ¿Ok? No se puede determinar un trayecto a diferencia de las lesiones por arma blanca. Las lesiones por arma de fuego tienen un trayecto que es nada predecible. Pueden tener lesiones torácicas y abdominales a la vez, abdominales y pélvicas a la vez, torácicas, abdominales y pélvicas a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Lo mismo que hicimos con los traumas contusos. Evaluar, reevaluar y actuar. Siempre teniendo en cuenta de que la reanimación debe ser muy, muy juiciosa, la reanimación con líquidos. Vean este tipo de lesiones. Las lesiones por explosiones tienen todos los mecanismos que ustedes puedan imaginar. En esta paciente, ¿no?, que es víctima de una agresión terrorista, que es a los que nos vamos a enfrentar pronto, se puede observar todo el cuerpo quemado, se puede observar laceraciones, se puede observar contusiones e incluso me animaría a decir que tiene algunas fracturas. Tanto las lesiones por arma de fuego como las explosiones son eventos que deben ser un motivo de monitorización en el paciente. Siempre. Órganos lesionados por trauma penetrante. Ustedes pueden ver la imagen en la cual se observa una herida por instrumento punzocortante y se observa las múltiples lesiones que tiene el intestino delgado.
Entonces, en las lesiones por trauma penetrante en abdomen, ¿no? El intestino delgado es el órgano que se lesiona con mayor frecuencia. Le sigue a esto el intestino grueso o colon y luego recién están el hígado y el estómago. Y así, pero si ustedes me preguntan, doctor, en una explosión, ¿cuál es lo más frecuente? Yo les podría decir, sí, el vaso por el trauma contuso y el intestino delgado por el trauma penetrante. ¿Por qué? Porque tienen los dos mecanismos de lesión. Cirugía. ¿A quiénes vamos a llevar a cirugía en el trauma penetrante? A los pacientes que a la exploración digital se observe que pasa la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis de envoltura. Ojo, toda exploración digital debe ser realizada por un experto, no por el interno, no por el estudiante, no por el residente. Debe ser realizado por un especialista y de preferencia un especialista que tenga experiencia en el manejo de estas lesiones. La laparotomía. La laparotomía es una medida eficaz para el tratamiento de estas lesiones penetrantes, pero actualmente no existe una lesión que no se pueda reparar por laparoscopía, o sea, por mínima invasión. ¿Esto con qué fin? Con el fin de brindarle al paciente los beneficios de la mínima invasión. Menor dolor, menor estancia hospitalaria, menor requerimiento de medicamentos y todo el resto que hemos ido platicando con los estudiantes y que son ventajas de la laparoscopía. El manejo no quirúrgico, sí, se puede. Pero doctor, si le han metido un puñal, ¿y por qué los va a observar? En algunos casos muy seleccionados, por ejemplo, una laceración renal por trauma penetrante, que es una laceración grado 1, se puede observar, sí, porque son lesiones autolimitadas, ¿ok? Pero no es lo común. Si me preguntan qué yo haría a uno de mis familiares o qué yo me haría, yo digo, opérenme, revísenme bien. Pero la literatura se respeta, el manejo quirúrgico, no quirúrgico a pacientes muy seleccionados. La reparación del órgano lesionado. La reparación del órgano lesionado existe, si tuviese que mencionar las técnicas quirúrgicas por cada órgano que se lesiona por trauma, no nos alcanzaría en la noche, ni siquiera la semana para mencionar. ¿Ok? Y un concepto que ustedes ya tienen que crecer con él se llama cirugía de control de daños. ¿Cuál es la cirugía de control de daños? El concepto de cirugía de control de daños es la reanimación del paciente a cada momento que nosotros encontramos una lesión para darle el mejor chance de sobrevida o la mejor oportunidad de recuperación al paciente. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿quién? ¿Florencio ya llegó a la clase o no? ¿Florencio? Florencio, Sí, doctor. ¿qué te impresiona de esa foto? Vamos, sin miedo. Margarita Pinto, Sí, doctor. ¿qué te impresiona de esa foto? Bueno, la manera como se está, si no me equivoco, está haciendo mostaza con todas las pinzas, ¿no? O sea, como para cerrar. Muy bien, has dicho una palabrita clave, Doctor, cerrar. sería un trauma abdominal múltiple está siendo reparado por... Entonces, eso me impresiona más que todo. Muy bien, muy bien. Aquí todos estamos para aprender, Florencio, tranquilo, yo les explico. Este es ese paciente que se le hizo el FAST, ¿no? Por una heridita que está al otro lado, y se le hizo una toracotomía, ¿no? Una toracotomía bilateral porque tenía una lesión en el corazón, y se le hizo una laparotomía y se cerró de manera temporal con pinzas
para llevarlo a terapia intensiva y hacer un control de daños. Después del control de daños, el paciente regresa a la sala de quirófano para hacer una cirugía definitiva. ¿Ok? Entonces, esta foto es para ejemplificar que la cirugía de control de daños es una cirugía que salva vidas. Es un protocolo para actuar, primero hacer hemostasia y control de contaminación y luego recién hacer una reparación definitiva cuando el paciente esté en mejores condiciones y sobreviva. ¿Ok? Triada de la muerte. Este es el final de la clase, en la cual todo lo que hemos hablado va a quitar o va a cortar la oportunidad de la muerte de llevarse a nuestro paciente. La triada de la muerte se caracteriza por 3 condiciones fundamentales. 1, la acidosis. 2, la coagulopatía. Y 3, la hipotermia. Con cortar nosotros la hipotermia, ya estamos con un 30% de ventaja para salvar a nuestro paciente. ¿Y qué significa eso? Soluciones calientes. Pónganle frazadas calientes, mantengan un ambiente, una sala de emergencias caliente. ¿Ok? La coagulopatía para el sangrado. Lo antes posible. ¿Cómo paran el sangrado? Compresión y cirugía. Compresión para las partes que se pueda comprimir hasta que llegue a un especialista. Y la acidosis. ¿Cómo se controla la acidosis? Buena perfusión y buena oxigenación. Buena perfusión, si el paciente está chocado, líquidos. Buena oxigenación, pónganle mascarilla con bolsas reservorio y oxígeno suplementario. El resto llegará con calma, ¿ok? Muy bien. Espero que les haya gustado el tema de trauma abdominal. Es un tema que es súper extenso y que es difícil de resumir cuando hay tantas cosas que podríamos hablar y quedarnos toda la noche. Pero para fines de examen, chequen bien cuáles son los órganos más lesionados. 2, cuál es el concepto de cirugía de control de daños, porque ustedes están viendo técnica quirúrgica. 3, vean los mecanismos de lesión, tanto en trauma penetrante como en trauma contuso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo que no esté quedando claro? ¿Todo está bien? Muy bien. Si no hay preguntas, con esto damos por concluida las clases de técnica quirúrgica. El mensaje es: estudien mucho, dedíquense lo más que puedan para tener una oportunidad en el futuro. ¿Sale? Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Muchísimas